por la oportunidad que nos da de vivir este momento de formación, de edificación, pero yo quiero agradecerte de manera especial por el interés que has puesto en nosotros, Señor. Después de estar en nuestra reunión habitual o prepararnos para dentro de una hora participar de nuestra reunión habitual, yo bendigo tu nombre, Señor, por la disposición de mis hermanos a ser edificados en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, tener claridad sobre lo que son las bases, los cimientos de nuestra fe. Que podamos dar razones con toda certeza de lo que tú has hecho en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Los rudimentos son las primeras experiencias de una ciencia, de una profesión. Lo primero, el ciclo básico de una carrera de formación, por ejemplo. Y en el caso nuestro, los fundamentos, las bases sobre las cuales se elabora nuestra fe. La palabra rudimentos aparece en la Escritura en varios pasajes, pero es interesante que Pablo habla, por ejemplo, de los rudimentos del mundo. O sea, mencionando que uno puede o vivir infantilmente en los rudimentos de la fe, o lo que es peor, mantenerse todo el tiempo viviendo en los fundamentos del mundo. Entonces la cosa termina siendo más grave aún, ¿sí? Pero lo que vamos a tratar de recrear en estos 3 domingos es qué constituye ese cimiento. Yo mencioné una frase en el sermón que acabo de predicar y que era con la que iba a encabezar primeramente este espacio, y es que la vida cristiana no es fácil de vivir. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque no es algo que tú puedas hacer. Porque la vida cristiana consiste en vivir la vida de otro. La vida de Cristo. Entonces, si tú estás viviendo tu vida cristiana, ya la agarraste. Porque no hay tal cosa como mi vida cristiana. Yo vivo la vida de Cristo. Ser cristiano es eso, es vivir la vida de otro, la vida de Cristo. Por eso todo apunta a eso. Por eso todo lo que Dios hace en mí apunta a que la manifestación de Cristo se dé a través de mí. ¿Amén? Amén. Un ejercicio para todos. Piense por un momento. Alguien se te acerca y te pregunta: ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Qué es eso de ser cristiano? La persona tiene 40 segundos para escucharte. ¿Cómo definirías tu fe en 30, 40 segundos? Si solamente tienes 40 segundos, ¿qué le dirías? O sea, le está preguntando: ¿tú eres cristiano? Sí, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué eres cristiano? ¿En qué consiste eso? Por favor, todos piensen. Le voy a preguntar a alguno voluntariamente. Yo voy a escogerlo voluntariamente. O sea, voluntariamente, mi voluntad. ¿Listos? Piensen. ¿Qué le diría? A ver, recuerden, no tiene más de 40 segundos. ¿Quién me comparte su respuesta? A ver, adelante. Grito. Amarlo a Él, ser como Él y servirle a Él. Amarlo a Él, ser como Él y servirle a Él. Cancelemos este curso. A ver, ¿quién más? ¿En qué consiste esto de la vida cristiana? Vivir para Cristo. A ver. Vivir para O sea, usted es cristiano. ¿Por qué usted es cristiano? A ver.
hacer la voluntad del Señor. Chucho. Ser diferente a todo. Los marcianos son diferentes a todo el mundo. A ver, hermano Nelly. Es vivir la vida de Cristo. Así como Cristo hizo la A ver. voluntad del Padre, Tomar la cruz y seguir. como Cristo hizo la voluntad del Padre, nosotros también hacer la voluntad del Padre. Solo tiene 30 minutos. Usted respondió por qué es cristiano. Y usted dice: yo vivo la vida de Cristo. Ahora listo. Usted es cristiano, o sea que usted profesa la fe cristiana. Note la diferencia entre las dos cosas, por favor. La pregunta que le acabé de hacer es: ¿cómo vive usted su realidad de cristiano? Y usted, por ejemplo, algunos de ustedes, el problema con la ley es que alguien dijo una cosa y condicionó la participación de todos, ¿cierto? Pero, listo, usted ya definió cómo vive la experiencia cristiana. Ahora, listo, al margen de cómo la ves, ¿cómo defines el cristianismo? Ser cristiano es vivir la vida de Cristo. Listo. ¿Sí? Así la vivo, así la expreso, así la siento. Pero ¿en qué consiste la fe cristiana? Igual, tienes 30 segundos. Porque usted dice: bueno, vivir la vida de Cristo. Pero ¿cuál Cristo? O sea, ya ahora estoy hablando de una definición más de carácter filosófico, si me permite la expresión. ¿Sí? ¿En qué consiste el cristianismo? Tenemos de participación a otros. A ver, hermana ya. Dar a conocer a otros lo que Cristo hace en mí, lo que ha hecho en mí. No, estás hablando de vida cristiana también. ¿Cómo dar a conocer a otros? ¿En qué consiste la vida? ¿En qué consiste el cristianismo? La filosofía cristiana, si me permiten la expresión, no sé si sea correcta. A ver, hermano, Turito. No, nos cuesta trabajo. Dar la palabra de Dios. A ver. Cristo es nuestro Señor y Salvador. A ver, Pati. Por eso, otra vez. No, les cuesta trabajo diferenciar. A ver. Que Cristo fue enviado por Dios para salvación del hombre. No, Cristo fue enviado por Dios para salvación del hombre. David, repite lo que tú dijiste. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Yo les pregunto, a ver, la última participación. Cristo murió por nosotros para la vida. Yo les pregunto, y aquí sí quiero ser, ¿cuántos no están de acuerdo con esas tres cosas que se dijeron? No están de acuerdo que eso sea fe cristiana. O sea, lo debe estar, eso quiere decir que están de acuerdo. A ver, ¿ustedes qué son, pues? Porque no son ni fríos ni calientes. Cuando nosotros pensamos en fe cristiana, pensamos en que Cristo envió a su Hijo al mundo para salvarme de mis pecados. Que Cristo es la salvación que el hombre necesita. Y en esa línea, ¿cierto? ¿Qué nota de qué es lo particular de esa manera de afirmarlo? Si Dios envió a su Hijo al mundo para salvarme, ¿quién es el protagonista de ese proyecto? Yo. ¿No ven que yo es tan importante que Él envió a su Hijo para salvarme? ¿Quién es el importante ahí? Yo. La primera cosa que vamos a corregir, vamos a arrancar por completo de nuestra mente. Esto no se trata de nosotros.
la experiencia cristiana, en la doctrina cristiana, el centro de todo es Dios. Dios, no nosotros. Cuando usted vive convencido de que usted es el centro del proyecto de Dios porque lo hizo todo para salvar a usted, escuche, consiste en que Él es el centro de todo. Yo, en ese sentido, la necesidad más grande del hombre ni siquiera es la salvación. La necesidad más grande del hombre es rectificar su egocentrismo y reconocer a Dios como el centro de todo. Repito, la necesidad más grande del hombre es reconocer su egocentrismo y rectificar a Dios, y rectificar su egocentrismo y reconocer a Dios como el centro de todo. Pablo lo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Repito, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cierra la cita? Romanos 11:36. El asunto céntrico de la fe cristiana es el cumplimiento del propósito de Dios. Vamos a hablar el próximo domingo de todo lo que concierne a la obra de Cristo en la cruz, pero hoy quiero dejarle algo en su corazón. El propósito de Dios, Él lo diseñó. No porque el hombre cayó. No fue que el hombre cayó y le dijo, ya sé. No. Dios diseñó su propósito antes de la fundación del mundo. Porque el mundo fue creado por razón del propósito de Dios. El hombre fue creado por razón del propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios no surge cuando el hombre cayó. Cuando usted y yo afirmamos que el asunto de la fe cristiana consiste en que Dios envió a su Hijo para salvarnos, estoy diciendo que el propósito de Dios gira en torno a mí. Porque Dios se lo inventó, Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo para salvarme. No, escuchen. Dios diseñó su propósito. En el cumplimiento de su propósito, en el cumplimiento de su propósito que empezó aquí, antes de la fundación del mundo, Él diseñó un propósito que va a alcanzar su cumplimiento acá. ¿Sí? Crea el universo, crea al hombre y el hombre peca. La línea del cumplimiento del propósito de Dios es de aquí hasta allá. Pero, repito, estamos tratando de graficarlo para entenderlo. Aquí cayó el hombre, en este punto. ¿Sí? ¿Qué pasa con la caída del hombre? El hombre se sale del propósito. El hombre es creado, vamos a suponer que es creado aquí. Otra vez, referentes visuales que nos ayuden a entender. El propósito empezó allá, el hombre es creado aquí, pero resulta que aquí cayó. O sea, el hombre que fue creado aquí va caminando en el curso del propósito, pero cayó. ¿Significa que qué? Se desvía del propósito. Se salió del propósito. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Dios diseña la forma de retornar el hombre a su propósito. Retornar el hombre a su propósito. Entonces, ¿qué pasa? El hombre está aquí. Dios diseña el plan de redención y a través del plan de redención el hombre es vuelto a poner acá para que continúe el propósito de Dios. ¿Sí? Punto de partida, punto de creación, punto de caída,
punto de redención, punto de retorno. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Aquí yo caigo y entonces aquí viene el Señor y me redime para retornarme a su propósito. ¿Qué ha hecho la fe cristiana? Se centró en este trayecto. ¿Me estoy entendiendo? Toda la filosofía de la fe cristiana se centró en ese trayecto. ¿Cómo eres redimido por Dios? Todo el anuncio de la fe cristiana se centró en ese trayecto. Dios te puede redimir, Dios te puede rescatar, Dios te puede restaurar. Todo lo que ustedes dijeron, Cristo Dios envió a su Hijo Jesucristo para. ¿Sí? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? Lo realmente trascendental es el cumplimiento de su propósito. En el cumplimiento de su propósito está el trayecto a través del cual, por la redención en Cristo Jesús, yo soy retornado al propósito. Escuchen, no nos podemos quedar ahí. No podemos permanecer ahí todo el tiempo. Y recuerden que le dije, el asunto céntrico de la fe cristiana consiste en el cumplimiento del propósito de Dios. El problema es que a nosotros nos enseñaron la fe a través de pequeños paquetes. Nos compartieron la verdad a través de pequeños paquetes. Entonces uno conoce el pequeño paquete de la redención, el pequeño paquete de la creación, el pequeño paquete de la caída, el paquete de la cruz. Y entonces la verdad nos llegó en pequeños paquetes y no alcanzamos a apreciar la plenitud de la verdad de Dios, que es el cumplimiento de su propósito. Amén. El cumplimiento de su propósito. En todo esto, yo necesito entender por qué existo. Yo necesito entender por qué estoy aquí. Y yo existo para el cumplimiento del propósito de Dios. No para ser restaurado, no para ser redimido. Esas son, otra vez, cosas que Dios hace en el camino, si me permite la ilustración. Por eso, usted me ha escuchado decir en muchas ocasiones que lo más trágico que le puede pasar a un ser humano no es no tener plata, no es que lo echen de trabajo, no es que lo dejó la mujer, no es que se le dio la suegra a vivir a la casa, no. Lo más trágico es vivir sin propósito. Porque un hombre sin propósito y destino es igual a una bestia. O sea, es igual al resto de la creación que Dios hizo. O sea, no estoy hablando de bestia en el sentido peyorativo, porque es imposible si la bestia. Pero somos igual a cualquier uno de los seres creados. El hombre se distinguió del resto de la creación. Escuchen, porque en el acto de la creación Dios le dio su imagen y semejanza. Al darle su imagen y semejanza, lo vinculó para el cumplimiento de su propósito. Hermanos, no habíamos pecado, no habíamos caído, no había la cruz del Gólgota todavía, pero ya por creación fuimos vinculados al cumplimiento del propósito de Dios. El propósito está antes de la caída, está antes de. ¿Me van a entender? Ahora, en lo que yo necesito entender con relación a la fe cristiana, yo necesito cambiar mi perspectiva de lo temporal al eterno. Y casi que podría decir esto, y punto. El asunto es, yo necesito
dejar de centrarme en lo temporal, porque lo temporal solo tiene que ver conmigo, y tener una apreciación, una perspectiva de lo eterno, porque entonces puedo apreciar el propósito de Dios. Mientras yo siga centrado en lo temporal, mientras toda mi perspectiva siga en torno a lo temporal, yo no voy a poder apreciar la grandeza del propósito eterno de Dios. Y miren, si tú sigues pensando que consiste en que Cristo mandó a su Hijo para morir por ti, el centro del universo eres tú, el centro del proyecto de Dios eres tú. No fue nuestra salvación el propósito de Dios, no ese es el centro de su propósito. Este fragmento no puede limitar el ejercicio de mi fe. No puede limitar el ejercicio de mi fe. Pero nos convertimos en una iglesia que solamente está pensando en eso. No tenemos, por eso nosotros proclamamos salvación, no discipulado. ¿Ves la gran diferencia? El Señor cuando se fue le dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vaya, prediquen el evangelio de la salvación. El discipulado consiste en caminar con alguien, en llevar a alguien, en conducir a alguien, en, si me permiten la expresión, en sembrarnos en alguien. Ese es el discipulado. Salvación no, salvación es decir, usted está perdido, necesita de Dios y la provisión es Cristo Jesús. Ahora, por favor, no malinterpreten, eso es mentira, no, eso es cierto, pero entiendan, en todo este panorama, eso es un fragmento del proceso, ese es un fragmento del recorrido, solo un fragmento, no es en todo, no es en todo. Y el problema es que ya lo que dije tengo que meterle con lo que ya dije, y lo que ya dije no se lo he dicho a los otros. Entonces, los minutos que nos restan voy a parar un momentico aquí para hacer algo adelantar algo que venía en el siguiente punto. Para ya nos ponemos el día del otro domingo. Pasa es que los que estuvieron en el culto de las 7 tienen una ventaja, porque ya compartimos parte de los rudimentos que están en el texto, pero escuchen. Escuchen. Si estamos hablando de rudimientos, de las cosas que yo debo saber, ahora, para retomar algo que sí acabé de mencionar ahora. Usted fue vinculado al propósito de Dios por creación, o mejor dicho, el hombre, por creación. Pero el hombre cayó. Cuando el hombre cayó, escuchen, no perdió la imagen y semejanza de Dios, se apartó del propósito. ¿Sí ves? Se apartó del propósito. En el retorno de la redención, ¿cómo llamamos este punto? Retorno. En el trayecto de la redención al retorno, le trae cartelera para poner en cada punto. La próxima vez intentamos hacer un letrerito para cada punto. En este proceso, escuchen, Adán fue engendrado, fue creado. Usted y yo hemos sido engendrados. ¿La apoyo? Adán fue creado, formado del polvo de la tierra. Adán tenía el conocimiento del propósito de Dios. Adán fue puesto para señorear. Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero Adán fue creado
alma viviente. Cuando usted está aquí por fuera del propósito de Dios y es insertado en el propósito de Dios a través del acto redentor de Cristo Jesús, retornado a su propósito, escuche por favor, que aquí hay una diferencia abismal. Usted es engendrado por el Espíritu y nace de nuevo. Amén. Adán fue creado, no engendrado. ¿Sí? Usted y yo no somos creados, en ese sentido. Ya hemos sido creados, estamos en pecado y todo lo demás. Pero además de ser creados, nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu. Y en Cristo nacimos de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Adán y el segundo y el postrer Adán? No, el segundo Adán, qué pena. No es postrer Adán. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán? El primer Adán es alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Escuche, escuche. Si diga, pastor, ¿y qué significa? Porque les acaba de decir, pero no se lo explicaba. Significa que Adán fue creado y nosotros en el postrer Adán fuimos engendrados. O sea, nosotros, tenemos la imagen y semejanza de Dios, somos retornados al propósito de Dios. Recibimos la vida de parte de Dios, pero hemos sido engendrados a una nueva vida en Cristo Jesús. Los que usted ha engendrado y están ahí en su casa, ¿cómo se llaman? Hijos. No me diga, llamo Pedro. Hijos. Eso quiere decir que a diferencia de Adán, cuando usted y yo somos retornados por Cristo Jesús al propósito eterno de Dios, somos retornados como hijos. Ahora entiende por qué le dije al principio que vivir la vida cristiana no es difícil, es imposible. Porque usted es renacido a la vida de Cristo. La vida que usted ahora está llamado a vivir es la vida de Cristo, porque usted ha nacido como hijo de Dios. Eso se lo voy a explicar en el domingo. ¿Cómo se da esa identificación? Pero a diferencia de Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, en el propósito de Dios y todo lo demás, con el señorío de Dios, usted y yo tenemos todo eso, pero además de eso, hemos sido puestos en la condición de hijos. De hijos. Para que ahora, en el cumplimiento del propósito de Dios, usted viva su condición de hijo de Dios. O sea, que usted manifieste la vida de Cristo. La vida de Cristo. Entonces, termino este espacio con lo siguiente. Cuando yo no tengo claro lo que pasa con mi fe cristiana, o sea, cuando yo no manejo los movimientos, yo soy presa fácil de cualquier hablador, cualquier secta, cualquier movimiento religioso, cualquier no sé, cualquier cosa que se aparezca por ahí inmediatamente. Yo no tengo claro cuál es el fundamento de mi fe. Ahora, yo les decía el domingo anterior, hay cosas sobre las cuales probablemente nunca alcanzaremos claridad o siempre sostendremos diferencias. Las dos cosas. Cosas que de pronto nunca alcanzaremos claridad y cosas en las que siempre tendremos diferencia. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo. Puede haber algunos que digan, una mujer no debe enseñar, porque la Biblia dice y otros dicen, no, la mujer es sí, por esto. Y usted va y cada uno tiene un argumento bíblico para sostener su posición y de pronto nunca nos pondremos de acuerdo con eso.
Pero escuchen, podemos vivir con eso. Si usted es de los que cree que una mujer nunca debe enseñar a hombres y no sé qué, y eso y lo otro, mire, busque su iglesia donde la mujer enseña y y va a estar tranquilo, no va a tener problemas, no va. ¿Sí? ¿Sí va a entender? ¿Sí? Una pareja se me acercó una vez, pastor, yo me recuerdo con esto de esa bulla tan estrepitosa que ustedes hacen en la alabanza. Eso que la gente grite, no sé qué, y en ese entonces la iglesia tenía danzarines aquí, todo eso, y eso de los danzarines, no, a mí me hemos dicho. Hay iglesias que no lo hacen así. Y yo te puedo facilitar la dirección de algunas. Y vas. Y no tienes. ¿Por qué? Porque si tú sigues ahí sentado, esta situación va a terminar afectando el resto de tu experiencia de vida. Es sencillo, porque son cosas. Hay algunos que les gusta la bulla, vayan a una iglesia que hace bulla, otros que no les gusta, vayan a otra. Eso, vuelvo y digo, esas son diferencias que podemos manejar. Pero escucha, cuando hablamos del propósito de Dios, cuando hablamos de la obra de Cristo en la cruz, cuando hablamos del proceso de la salvación de Dios para el hombre, cuando hablamos de nuestra vida futura, cuando hablamos de temas como esos, ahí no podemos tener diferencia. Ahí no podemos tener diferencia. Yo puedo sentarme al lado de alguien que dice que no cree que una mujer te va a predicar. No tengo problema. Puedo participar de la misma experiencia de fe y todo, pero alguien que me dice que Jesucristo no se encarnó como hombre, digo, no, ya no podemos. O sea, y ya estamos frente a una diferencia irreconciliable. ¿Me hago entender? Termino este tiempo, esta primera, mencionándoles algunas áreas, y las he resumido en 5, en las que usted no puede concebir diferencias con nadie. O sea, usted no puede darse el lujo de decir, es que con relación al pecado nosotros creemos esto y estos otros creen lo otro. Las áreas son las siguientes. Dios intencionalmente lo he separado, aunque al hablar de Dios uno podría incluirlo también ahí, pero he puesto también Jesucristo, la persona de Jesucristo. No me malinterprete, no quiere decir que Jesucristo no es Dios, pero creo que por el rol protagónico que tiene en el proyecto, en el propósito de Dios, es necesario hacer una observación aparte. Sí. Exacto. Sí. Ya. La tercera cosa tiene que ver con la palabra de Dios, la Biblia. Una cuarta cosa tiene que ver con, y vamos a reunirlas también en una sola, pecado y salvación. Pecado y salvación. Y una quinta área tiene que ver con vida futura. Vida futura. Yo necesito tener una claridad espiritual sobre lo que estas 5 áreas implican para mi experiencia de fe. Escucha, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. 3 personas diferentes. ¿Cómo conciliamos eso? Por favor, no me pida. Eso no tiene explicación racional, lógica. Pero toda la Escritura nos muestra la interacción entre 3 personas de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto lo vamos a ampliar un poquito después. Solo estoy un párrafo para Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo
es aquel por quien Dios hizo todas las cosas y para quien Dios hizo todas las cosas, y aquel en quien el Padre alcanza su plena complacencia. Se lo vuelvo a mencionar. Por quien hizo todas las cosas, para quien las hizo y en quien Él se complace. Si usted no tiene claro eso, si Jesucristo es el Jesús solo, el Dios solo, entonces usted no puede entender que el Padre hizo todo por Él y para Él, porque si Él es solo, ¿me van a entender? Por otro lado, si yo no tengo claro que el Padre se complace en su Hijo Jesucristo, no tengo claro que yo estoy llamado a vivir la vida de Cristo. No importa lo que usted viva, no importa lo que usted haga, usted puede repartir todo su bien y dar a los pobres, meterse a vivir debajo de un puente repartiendo trabajo hasta que repartir chocolates por todos los parques y esto y lo otro, entregar ir a los misioneros a no sé dónde, esto y lo otro. Escuche, lo que tú haces no es lo que complace a Dios. Dios se complace en el Hijo. Dios tú complaces el corazón de Dios cuando vives la vida del Hijo. ¿Sí? Cuando vives la vida del Hijo. Porque es en Él que tengo complacencia. Lo expresó desde los cielos el Señor en voz audible para que todos lo escucharan. Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. En Él tengo complacencia. Cuando tú manifiestas la vida del Hijo, tú estás complaciendo en el corazón del Padre. Qué pena reducir estos conceptos a una frase, pero lo otro tiene que ver con la palabra. La palabra. La palabra es la voz de Dios. La palabra es autoridad, porque viene de la boca de Dios. La palabra no es un conjunto de sugerencias divinas. La palabra no es un manual de convivencia armoniosa. La palabra es la voz de Dios. La palabra es la que contiene todo lo que Dios concibió para que usted y yo hiciéramos. La palabra resulta vital en nuestra experiencia de fe, porque es por la palabra que yo conozco todo el consejo de Dios para mí. De alguna manera la palabra me pone límites. La palabra no me deja especular de un Dios que está por fuera de ella. Haciendo una aclaración, Dios es más grande que su palabra. Dios es más grande que su palabra. Pero su palabra contiene lo que Él quería que usted y yo supiéramos. ¿No me entienden? O sea, cuando tú hablas de un Dios que está por fuera de la palabra, estás especulando. Estás especulando. Ya estás presentando un Dios que no es el Dios de la revelación. No es nuestro Dios. Entonces la palabra le pone límites al ejercicio de nuestra fe. Es que yo creo que mañana el cielo se va a abrir y no sé qué, esto no es lo que usted cree. Eso dice Dios en su palabra. A lo que yo pienso porque es que yo sentí. No, aquí no tiene que ver con lo que usted sintió. Aquí tiene que ver con lo que la palabra dice. Esto ataca de raíz todo ese cristianismo sensorial que se vive hoy en día, ¿no? Donde hay congregaciones enteras que se sostienen sobre lo que los líderes sienten, sobre lo que el líder dice, y ven acá porque yo siento que Dios me manda a decir, no, contigo. La palabra
le pone límites a la revelación de Dios. Pero vuelvo y advierto, Dios es más grande que su palabra. Dios es más grande que su palabra. Pero su palabra contiene lo que yo necesito saber, lo que yo debo saber. Lo que Él no quería que yo supiera, no lo dijo. No lo dijo en su palabra. Lo otro, pecado y salvación. Pecado y salvación. Escuche. El pecado es todo aquello que me aparta del propósito de Dios. Ya lo vimos en el gráfico, recuerden. ¿Qué es pecado? Todo aquello que me aparta del propósito de Dios. ¿Sí? Pecado es todo aquello que está por fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mí es que yo cumpla su propósito. Pecado es todo aquello que me aparta de la voluntad de Dios, del cumplimiento de su propósito. Eso es pecado. ¿Sí? Eso no tiene que ver con acciones. No reduzca el pecado a acciones, porque aún sus intenciones lo apartan del propósito de Dios. El pecado es todo aquello que me aparta del propósito de Dios. Póngale el nombre que quiera. Intenciones, acciones, omisiones, todo eso que nos aparta, ¿sí? Y la salvación. La salvación. Aquí se encuentra acá la salvación. Es la acción intencional de Dios de retornarme a su propósito a través de Jesucristo. ¿Qué es la salvación? La acción intencional de Dios de retornarme a su propósito a través de Jesucristo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Toda persona, todo grupo, todo que le enseñe que hay algo que usted necesita hacer para ser salvo, está por fuera de lo que declara la palabra revelada. Todo el diseño salvífico es iniciativa de ejecución de Dios. No nos inventaríamos jamás algo así. Entonces, en ese sentido, reduciendo la salvación a su más mínima expresión, podemos decir que es una iniciativa completa de Dios, operada en Cristo Jesús en favor nuestro. Entonces, otra vez, todos aquellos que le digan que el pecado ya se acabó, que no existe, que eso, que lo otro, no, la Biblia lo dice. El que diga que no tiene pecado está haciendo a Dios mentiroso. Pero también aquel que le diga que Dios se tiene que hacer esto, lo otro, que tiene que traer no sé qué, que tiene que para lograr su salvación, también está errado. Y finalmente, vida futura. Vida futura. Como mi destino eterno tiene que ver con la vinculación del propósito de Dios, mi escatología, o sea, lo que va a pasar conmigo después de la muerte, está completamente ligado a mi disposición a ser vinculado a su propósito. ¿Qué quiero decir con eso? Va a haber un juicio eterno. Pero usted no es juzgado para salvación. No la alcanzamos a ver ni siquiera esta mañana, pero porque parte de lo que viene habla del juicio, de la resurrección y el juicio eterno. Usted y yo hemos sido resucitados con Cristo, hemos recibido salvación eterna. ¿Cuántos hemos recibido salvación eterna? Amén. ¿Qué significa eso? Que aunque usted muera, la muerte no puede afectar su condición de salvo, porque usted ha sido salvo para la eternidad. Eso quiere decir que nosotros concebimos la muerte en esa expresión de vida futura, concebimos la muerte como una manera diferente de existir, no como el fin de todo. La muerte no es el fin de todo, es una manera diferente de existir. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Y entonces apreciaremos a plenitud la vida eterna que ya nos ha sido dada.
que ya nos ha sido dada, la viviremos a plenitud. Lo otro, concebimos por la Escritura una manifestación de la salvación eterna, que es estar por siempre con nuestro Señor. Amén. Y una manifestación de la condenación eterna, que consiste en estar separados por siempre de nuestro Señor. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día? ¿En qué mes? Eso no lo sabemos. ¿Cómo va a venir? ¿Que va a pasar esto? ¿Que va a caer un meteorito? ¿Que va a venir no sé quién? ¿Que esto y lo otro? Eso no lo sabemos. El mapa escatológico que plantea la Escritura nos muestra que Él vendrá por segunda vez y que nos encontraremos para siempre con Él. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Sí, ya, bien,